El tema que vamos a hoy a ver va a ayudarnos mucho a poder entender la importancia que necesitamos que el Señor nos renueve o nos cambie. El árbol caído volverá a retoñar. Ese es el tema que el Señor me entregó en este día para poder compartirlo con ustedes y poder saber que hay una esperanza. Hay una esperanza cuando tenemos a Cristo. Hay una esperanza cuando estamos confiados en el Señor. Así que creamos que Dios hoy nos va a bendecir. El árbol caído volverá a retoñar. Amén. En este tema nos ayuda mucho a entender cuántas veces quizás hemos vivido esta circunstancia. Yo creo que todos, más los que llevan tiempo en el Evangelio, y aún cuando no han tenido a Cristo, como que faltan las fuerzas, como que pareciera que estamos solos, como que cuando está el dolor, está el problema, es como que nadie entiende, es como que caminas, tú oras y no recibes respuesta, es como que te ayunas, oras, clamas, lees la palabra y pareciera que el cielo está cerrado, pareciera que nadie nos escuchara. Cuando oramos en el dolor, cuando pasó un problema con el esposo, cuando hubo una necesidad y oramos, Señor, socórreme, y pareciera que no hay respuesta. Cuando viene la enfermedad y oramos y declaramos palabra, pero sigue el dolor, sigue la enfermedad y también pareciera que no habría respuesta, o en la economía, o en la necesidad, o quizás en la pérdida de alguien que nosotros decimos por qué se fue, o por qué pasó esta circunstancia, y a veces en nuestro interior decimos, Señor, pero si no te estaba buscando, no estaba orando, no estaba leyendo palabras, no estaba congregándome, no estaba obedeciendo, ¿qué pasó? Son miles de preguntas que nos podemos hacer, pero sobre todo, a pesar de todo lo que podamos vivir, tenemos que saber que la gloria y la honra siempre será de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, como dijo Job, sea el nombre del Señor glorificado. Aunque no lo entendamos, porque no necesitamos entender al Creador. A veces nosotros decimos, Señor, ayúdame a entender, pero no necesitamos entenderlo. Él es el Creador. Él sabe lo que hace. Nosotros no lo entendemos. Nosotros cuestionamos, nosotros nos amargamos, nos colocamos tristes, pero Él dice, yo por algo lo hago. Es como cuando el árbol, para que pueda dar mucho fruto, recuerde que la Escritura habla del árbol que tiene que podarse, y el árbol que se poda al otro año va a dar más fruto, pero nadie quiere estar podado. Todos quieren las ramas, las hojas, que esté lleno de hojas, porque las hojas se ven bonitas, pero las hojas no llevan fruto. Muchos quieren verse bonito con el don, con el talento, con el fruto, y si hay fruto mejor todavía. Queremos siempre ver al árbol hermoso, pero Dios dice, te voy a podar, y nadie quiere la poda, porque cuando está la poda pareciera que estamos solos, porque el árbol es pura rama, es como que estuviera el árbol desnudo, no tiene hoja, no tiene flores, no tiene fruto, y pareciera un árbol como que está muerto, pero aún así el Señor nos vuelve a decir, como el tema de hoy, que el árbol caído volverá a retoñar. Hay una base en el libro de Job, por eso es que no hay que perder la esperanza. Job capítulo 14, verso 7 nos dice la versión TLA, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es una palabra entonces importante donde dice, aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo. Hay un renuevo justo que Dios quiere hacer. El renuevo es que todavía no tiene ni rama, ni hoja, ni fruto. Es un renuevo.
Es como una hojita solamente que recién algo está saliendo. No tiene importancia, no se le toma en cuenta, pero Dios puede hacer de un renuevo un árbol y puede hacer de un árbol un bosque. Isaías 42 también nos menciona el texto de la versión JBS. Dice, no acabará de quebrar la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio de la verdad. Mire qué tremendo este pasaje, porque nos ayuda mucho a entender que el Señor en su misericordia, Él va a hacer algo, nos va a levantar, nos va a bendecir. Y a veces, en este pasaje que es importante, dice que no acabará de quebrar la caña cascada. Puede estar rota, como a veces nos sentimos rotos, con emociones, por heridas, rotos en el alma o en emociones, rotos por una enfermedad o por la economía. Nos sentimos de esa manera, pero el Señor dice, no va a quebrar la caña cascada. Y después dice algo muy profundo, ni apagará el pábilo que humeare. A veces nosotros estamos como el pábilo humeare. ¿Qué es el pábilo humeare? Significa que cuando usted hace fuego y ya después ese fuego se apaga, quedan algunos palos o troncos y esos palos no dan fuego, solo dan humo. Así también a veces estamos nosotros. No estamos dando fuego. Como dice el Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Pero a veces no hay fuego, solo hay humo. Y a veces nuestra situación, a veces estamos también así como el pábilo, como ese palo que solamente no da fuego, sino da solamente humo. Y el humo a veces molesta, no te entienden. ¿Por qué? Porque estás en un proceso. Pero aún así el amado dice que ni apagará el pábilo que humeare. O sea, no apagará el palo que humea. Mire qué importante esto. El árbol caído volverá a retoñar, es el tema. Y muchas veces así estamos también, como el palo que da solamente humo. Por las fuerzas se pierden, el cansancio, la dificultad, el área emocional, los ataques, las pruebas o las tentaciones, lo que sea, a veces nos cansamos. Y eso no significa que seamos menos o seamos menos espirituales o no tengamos a Dios. No, tenemos que sacar esas mentalidades. Seguimos siendo humanos, con imperfecciones, con debilidades, con cansancio, con tristeza, con fuerzas, con alegría o con amargura. Seguimos siendo humanos por nuestras emociones. Y en las emociones se asientan ahí todas las áreas de sentimiento. Por eso que a veces nos podemos sentir así. Claro que sí. Te puedes sentir triste. Todos nos hemos sentido tristes o abandonados. Como que estamos solos tirando la carrera. Pero aunque pareciera así, y a veces las fuerzas no están, viene el Señor y nos renueva nuestra fuerza. Y donde menos pensamos, ahí aparece el Señor. Y hoy a través de este bonito tema el Señor nos vuelve a decir que Él no apagará el pábilo que humeare. A veces así estamos. Al comienzo estamos con el primer amor, con ir a la iglesia, con buscar, no nos perdemos ni uno, queremos estar en evangelismo, queremos estar en intercesión, queremos ser líder, queremos ser pastores, queremos ser apóstoles, queremos ser todo. ¿Por qué? Porque estamos con ese amor, con ese primer amor que se llama, y queremos buscar, queremos estar ahí, cada culto. Yo me recuerdo mucha gente antiguamente, y cuando uno tenía ese amor, aunque eso no se pierde, el primer amor no se pierde, eso está, solamente se ha dormido. El primer amor jamás se pierde, pero se duerme por nuestras circunstancias, por las adversidades que vivimos. Pero cuando lo teníamos, a lo mejor muchos se recuerdan cuando estaban con ese amor al Señor, no le importaba nada que le dijeran, que le hablaran, que le dijeran esto, que tuviera una prueba, que tuviera una tentación. Nada le pasaba porque estaba usted con todo ese amor, con todo eso. Ahí estaba con el fuego. Ahí usted vibraba. Luego vienen los dones, viene el talento, viene el fruto
Usted sigue con más fuego ardiendo y ese fuego encendiendo a otro fuego. Y Dios lo usaba en su boca. Y Dios lo usaba en ministración. Y Dios lo usaba en profecía, en liberación. Dios lo usaba en entregar una palabra. Y otros eran restaurados porque estaba en el fuego. Porque avivaba el fuego. Y cuando se acercaba un palo humeante, usted como fuego lo encendía y volvía nuevamente a arder. ¿Cuántas veces vivimos esas bonitas experiencias? O alguien está en un hospital ya sin fuerza, con la enfermedad, con el dolor, con la preocupación, pero bien usted le da un mensaje. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación. Y esa persona como que se anima y como que se vuelve a nuevamente a revivir y decir, claro, entrego mi vida a Cristo. Señor, haz de mí lo que tú quieras que hacer. Y esa persona empieza a arder nuevamente en el espíritu y empieza a fortalecerse. O quizás a un hermano de la iglesia que ya venía y como muchos van a la iglesia y dicen, este es mi último día, ya no quiero ir más. Es mi último día que voy a la iglesia por el problema, la gente que habla, la gente que no me entiende, y va a ser mi último día. Es como que ya, como el boxeador ya quiere tirar la toalla. Cuando tira la toalla quiere decir que la pelea se ha terminado. Y así quizás también nos encontramos nosotros. Queremos como tirar la toalla. Ya no queremos más por la crítica, por todo, no queremos. Pero aún así viene alguien y te anima y te dice, sigue adelante. O viene una palabra profética y esa palabra profética te hace recordar una profecía que Dios te dio hace tiempo. O una palabra de esperanza en que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Y viene la palabra. Amén. Es cuando estábamos con el fuego. Es cuando estábamos vibrantes. Cuando queríamos que todo el que se acercara le predicábamos. Cuando estábamos en el primer amor, estábamos encendidos. Estábamos con fuego. Y andábamos repartiendo tratados. Y si no sabíamos evangelizar ahí con tratados, no sabíamos llegar de persona a persona, pero con los tratados algo hacíamos. Pero queríamos estar ahí, predicando y hablando las buenas nuevas de salvación. Ese es el fuego. No importaba que nos criticaran, que te criticara la familia, los hijos. No, tú querías estar en el fuego. Porque eso es lo que te daba fuerza. Eso es lo que te daba la gracia. Ayudabas al necesitado. Incluso ayudabas a quien ni conocías. A un desconocido, a alguien de la calle. A alguien que estaba comprando y le hablaste de Cristo. En el trabajo, alguien tenía una enfermedad, le hablaste de Cristo. Alguien estaba viviendo un proceso de angustia en una cárcel, lo visitaste, le diste ánimo. Ahí estabas hablando de Cristo. Ese es el fuego. Ese es el fuego. Pero aquí, con el tiempo, a veces viene el cansancio. ¿Por qué? Por las necesidades, por las tribulaciones, por la tentación, por la prueba, por todo. A veces viene cansancio. No es malo. No es malo sentir cansancio. Recuerde, seguimos siendo humanos, con emociones, con sentimientos. Pero aún así, mire cómo es el Señor que nos ama, que aún así nos dice que el débil diga fuerte soy. Que las debilidades tenemos que hacerlo fuerte. Aún así dice el Señor, yo te tomo de tu mano derecha y te digo, yo te ayudo. No temas, hijita, ahí está Dios. Aunque a veces no lo entendamos, el amor de Dios y su misericordia es tan grande que no lo entendemos. Pero bendito el nombre del Señor, que Él está ahí presente. Y a veces ese fuego ya se ha apagado. Por las circunstancias se entiende. A veces por las críticas. Recuerde que a veces las grandes batallas a veces comienzan dentro de la misma casa. Con los hijos, con el esposo, con la familia. Comienzan ahí las primeras batallas. Luego tú vas a la iglesia pensando que vas a encontrar refugio y encuentras otra batalla. Con las críticas. ¿De dónde vienen los pleitos, las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Otra batalla. Te vas a trabajar pensando que no hay batalla. Ahí tienes otra batalla. Luego la sociedad. Las cosas caras y otra batalla. Y eso con el tiempo hacen que nos decaigamos. Y no es malo eso. Pero tenemos que renovar nuestra mentalidad. No podemos quedarnos ahí tirados. Pero sí creo que todos hemos pasado esta circunstancia de ya decir, ya no quiero más.
sea, ya no quiero más, no con el Señor, sino que ya no quiero más con la situación. Pero mire cómo hace el Señor, que como hemos hablado del primer amor, ahí estábamos lindos en el Señor, linda en el Señor. Pero con el tiempo, recuerde que el fuego se empezó a apagar. Ya no empezó a encender a otros. Se empezó a apagar, ya no tira chispa, no tira nada, ya no calienta el fuego. Solamente después lo vemos que por la herida, por las circunstancias, por las personas, o por el daño que hacen las personas emocional o espiritual, ya vemos que se empieza a apagar ese fuego, y al final quedamos, como dice Isaías 42:2, quedamos dando puro humo. Ya no damos ni un brillo, ni brillo damos puro humo. Y a veces sucede eso. Es porque ya la circunstancia ha venido, el dolor, la necesidad. Pero ahí viene el Señor en su amor y en su misericordia y nos dice que el Señor ni apagará. La palabra de Isaías 42:2, versión JBS, ni apagará, dice el Señor, el pábilo que humeare. Qué lindo. Qué hermoso nuestro Señor, que aún a pesar de que estamos dando humo, que estamos ni siquiera dando llama, solo humo, aún así dice el Señor, igual te voy a hacer arder, igual te voy a encender, no te voy a apagar, aunque estás dando humo, no te voy a apagar. Qué hermoso es el Señor. La versión Ausejo dice, la caña quebrada no la romperá. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, nos fortalece, nos guía, nos da de su gracia, nos da de su misericordia, y podemos saber que en Él encontramos esa respuesta, a pesar de que a veces no entendemos, pero siempre Dios está ahí, guiándonos, ayudándonos. Eso es el resultado de lo que Dios quiere hacer, porque hay un tiempo profético que Dios lo va a hacer. Recuerde que cuando Dios dice una palabra profética, esa palabra profética tiene que morir en la tierra. Cuando muere en la tierra, recién ahí va a retoñar algo. Por eso el tema es, el árbol caído volverá a retoñar. A veces hay palabras que Dios nos dio, palabras proféticas, palabras de esperanza, y a lo mejor estamos esperando que se cumpla esa palabra, pero a lo mejor está esa palabra recién retoñando, recién está tomando forma de salir de la tierra, porque a lo mejor no dimos tiempo para queríamos ya ver el fruto. Así somos, Dios nos dice una palabra profética y ya queremos que ya ver fruto, y a veces no lo es. Y no puede ser eso, ni en lo natural pasa, porque el árbol no nace solamente que el árbol que nació va a dar fruto. El árbol tiene que comenzar de abajo, muriendo como semilla, luego creciendo, luego formarse en ramitas, luego formarse un tronco, luego se forma un árbol, se forman ramas, luego hojas, y al último se forma el fruto. Pero a veces nosotros queremos lo último, pero Dios en su misericordia aún así está para bendecirnos. Salmo 132, 17, Valera dice, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Mire qué bonito lo que hace el Señor con David. Recuerde que David también desobedeció, hizo muchas cosas raras, hizo muchas cosas que no agradaban a Dios, pero aún así la misericordia del Señor estaba con David. Estaba ahí porque él siempre, sabe una cosa que es importante reconocer de David, que él siempre reconocía su error. En cambio Saúl no. Saúl a la primera se excusó, que lo vemos cuando Dios le dijo, mata a los bebés, mata al rey, mata a todos, porque si queda uno va a ser una nación poderosa y van a seguir atacando. Entonces no entendió el mensaje Saúl. Se trajo al rey vivo, se trajo a los animales más gorditos, y ahí comenzó cuando viene el profeta y le dice que ese ruido de animales, y él se excusa. Pero mire qué interesante que después de eso que pasó Saúl, le vino un espíritu malo y lo atormentaba día y noche. Y David vio eso, porque David estaba en ese momento con él. David vio todo eso. Y como David vio todo eso, él prefería humillarse al Señor y decirle al Señor su error
antes que no reconocer su error y ver lo que le sucedió con Saúl. Por eso que David llegó a decir: Señor, prefiero que tú me enjuicies, prefiero que tú me enjuicies y no el hombre, porque el hombre es inmisericordioso. Pero si tú me enjuicias, alcanzaré misericordia. Mire qué hermoso lo que David llegó a escribir en los Salmos, porque él sabía que el hombre es misericordioso y él vio todo lo que había sucedido con Saúl. Por eso dice que no quites de mí tu misericordia, no quites de mí tu misericordia. Amén. Eso es lo que necesitamos del Señor. Que el Señor no quite de nosotros esa misericordia que nos ayuda, que nos bendice y que nos alienta. Y luego David comenzó a creer. Y luego dice la Escritura, David cantaba de lo que veía, porque David era el salmista con visión, con mensaje profético. Y él decía: vi al Señor que cabalga sobre un querubín. Mire qué tremenda la visión que Dios le demuestra a David, que él cabalgaba sobre un querubín. El Salmo 18:10. Salmo 18:10 dice: bajo cabalgando sobre los querubines del cielo, se deslizaba como viento. De muchos dijo Dios que lo amaba. Mire qué interesante. David vio las promesas, vio a Dios cabalgando sobre los querubines. Esto es un dato importante, no lo tome literal, pero qué importante es la revelación. Por eso es que cuando nosotros a veces no entendemos por qué nos elige el Señor, a veces no entendemos eso. A veces pensamos en nuestra educación, en lo que no tenemos, que no tenemos palabra, nos sentimos tan insignificantes, pero ahí el Señor, a aquellas personas que se sienten así, vino a buscarlo, a lo menospreciado, a lo vil, a lo que quizás no valíamos nada. Ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros para poder entender, como David, que David, la Escritura dice que lo eligió a su siervo David y lo tomó de los rediles de las ovejas. De ahí lo tomó David, un rey. Lo tomó ahí hediondo oveja, hediondo a tierra, porque estaba entre la oveja, y las ovejas dan su olor, la tierra. Entonces, a veces, imagínense, con todo el día en el calor, no debe haber andado muy fragantito. Pero aún así, el Señor dice: este es mi siervo. Porque no ve el Señor lo que tengamos, ni qué importante prepararnos, la educación y todo es importante, pero Dios vio el corazón, la intención de David, y Dios ve hoy tu corazón. Y si a lo mejor no has perdido la fuerza, como dice el título de este tema, el árbol caído volverá a retoñar. Aunque no tengamos fuerza, pero va a volver a retoñar. Tenemos otro pasaje también en la Escritura, nos habla también de un ciego llamado Bartimeo. ¿Se recuerda esa historia de Bartimeo el ciego? Imagínense qué podría dar una persona de esta manera. Y mire qué interesante, porque al profundizar esto, Bartimeo es una palabra compuesta. Bar es hijo. Bar es hijo. Entonces Dios quiere bendecirnos, quiere darnos la bendición. Timeo es el honrable, el digno. Y Bartimeo necesitaba esa dirección. Bartimeo necesitaba del Señor. Ahora, qué importante es saber de que el Hijo de la Promesa viene para bendecirnos. Bartimeo era menospreciado. Era una persona que no tenía los recursos, pero aún así era hijo de la promesa. Era Timeo, que significa honorable, digno. Bartimeo. Qué importante entonces saber de que siempre el Señor nos va a bendecir, y toma de lo que menos pensamos.
Es como cuando el Señor envía, tú estás orando y tú dices, Señor, que venga a alguien y a bendecirme, y lo que menos pensamos aparece la respuesta. Y a veces la respuesta ni siquiera viene la ayuda de alguien de la iglesia, sino que viene de afuera del mundo. Utiliza Dios una piedra, utiliza un cuervo, utiliza un burro, utiliza lo que menos pensamos y viene una ayuda. Ese es el poder de Dios. Entonces ahí el Señor nos alienta, nos bendice y nos hace entender que sus promesas, sus palabras son fieles y verdaderas. Entonces es importante entender que todo lo que Dios quiere hacer es motivo para que Él sea glorificado, para que Él sea bendecido y para que lo honremos cada día, que son sus promesas fieles y eternas. Hoy podemos entender claramente a través de la palabra que cuando estamos buscando del Señor, siempre su gracia y misericordia nos va a bendecir. Este es el tema: el árbol caído volverá a retoñar. Aunque no hayan fuerzas, confiemos en Él. Tenemos la promesa más segura, que es de Él. Quizás las personas te han defraudado, los líderes, los pastores, o te han dicho algo y después te han dejado solo, sola, pero tenemos la palabra más profética, la palabra más segura, que es la del Señor. Mientras tengamos esa palabra, de esa seguridad, entonces mantengámonos confiados, tranquilos, y digámosle al Señor: Señor, a veces me faltan las fuerzas. Sea sincero, solamente sinceridad, decirle: Señor, ya estoy cansado, necesito tu fuerza, que me la renueve, que me renueve la fuerza, Señor, como al búfalo me hagas tener visión de águila. Y decirle la palabra para que así podamos entender cuán necesario es el poder del reino de Dios. Aunque el árbol esté caído, va a venir un retoño. Gracias.